¿Cómo están ustedes? Pues un programa más para conocer en profundidad algunas de las cosas que les puedan a ustedes interesar. Hoy nos vamos a dedicar a... Miren, probablemente ustedes vayan todos los años al ginecólogo, ustedes vayan todos los años al dentista, ustedes vayan más a menudo a la peluquería, ustedes vayan más a menudo a otras necesidades del cuidado de su cuerpo. Pero, ¿cuánto tiempo le dedican ustedes a saber si oyen bien o no oyen bien? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a explorar por qué a veces en una conversación con amigos no entendemos o no escuchamos bien lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Pues para esto tenemos hoy a doña Patricia Rincón. Patricia Rincón, que es especialista en este tipo de problemas que probablemente ustedes todavía hoy no hayan detectado, porque no es fácil que ninguno de nosotros queramos reconocer de alguna manera que no escuchamos o que no oímos. Es verdad que no es lo mismo escuchar que oír. Buenos días, doña Patricia. Hola, ¿qué tal? Buenos ¿Es lo mismo escuchar que oír? No, no es lo mismo. Lo que nos refieren nuestros pacientes, o la mayoría de pacientes que vienen a visitarnos, es que ellos oyen, pero que no entienden bien, que ese es el principal síntoma que ellos acusan. Tarde o temprano, todos en un momento determinado perdemos audición. Los estudios demuestran que a partir de los 30, 40 años es el momento en que debemos prestarle más atención a ese elemento que hasta ahora nunca nos ha parecido más allá que imprescindible para sujetarnos unas para sujetarnos unas gafas. Pero le dedicamos poco tiempo a nuestros oídos, ¿verdad? Sí, efectivamente, no tenemos conciencia todavía de la importancia que tiene la audición para nuestra salud y nuestra calidad de vida, y solemos chequearnos o ir a revisión de otras partes de nuestro cuerpo. Sin embargo, a la audición no le dedicamos ni el tiempo ni le damos la importancia que tiene. A partir de los 50-55 años se va perdiendo audición y es aconsejable a partir de los 55 años irse a hacerse un estudio sobre qué tipo de audición y cómo está en ese momento, para así poder pautar revisiones en el futuro. De todos modos, doña Patricia, los seres humanos nos gusta, por decirlo coloquialmente, machacarnos el oído. Le sometemos a determinados estrés que no somos, no sé si yo repetiría la palabra consciente, es decir, metemos bastoncillos en el oído para ahí hurgar y hurgar y hurgar. Luego nos ponemos unos auriculares para escuchar una música a unos decibelios que no suelen ser como muy aconsejables. No nos protegemos suficiente del ruido, no le damos importancia al daño que puede causar el ruido en nuestro sistema. Sí, efectivamente. El ruido es muy peligroso y muy perjudicial para nuestros oídos. De verdad que la gran mayoría de la población, sobre todo la población más joven, no es consciente del gran problema que van a tener en el futuro por haber sometido a sus oídos a unos decibelios muy altos. Los problemas auditivos vienen por muchas razones, pueden venir por muchas razones, pero una de las cuales nosotros podemos cuidarnos es cuidarnos del ruido. El ruido da problemas auditivos a largo plazo, porque nosotros no llegamos a acostumbrarnos, nuestros oídos no se llegan a acostumbrar al ruido. Al principio, cuando estamos sometidos a un ruido muy fuerte, nos molesta y estamos incómodos, pero al cabo de poco tiempo creemos que nos hemos acostumbrado al ruido, pero eso no es así. Los oídos no se acostumbran nunca al ruido. Cuando creemos que no hemos acostumbrado es porque ya ha empezado una pérdida auditiva, con lo cual ya hay una agresión. Entonces debemos de ser todos conscientes de que estamos sometidos a un ruido muy elevado, y siempre que sea posible tenemos que cuidarnos y protegernos de él. Hoy en día, si vamos a un evento deportivo hay mucho ruido, si vamos a una feria hay mucho ruido, si vamos a un centro comercial hay mucho ruido, y todo eso nos va a acabar pasando factura. Ya ven ustedes, un gesto como este que yo les voy a hacer ahora, que ustedes habrán visto más de una vez, de estar así,
de meternos objetos en el oído, esto es algo que vemos con mucha frecuencia, ¿no? Sí. Esto y ver a la gente metiéndose el dedo a la nariz en los atascos suelen ser dos elementos como muy comunes en el ser humano, esto de estás con el bolígrafo y te estás rascando el oído. Esto provoca un daño que no somos conscientes. Sí, exactamente. Nos puede causar un daño importante y a los oídos no hay que meterle absolutamente nada. Dentro del oído, del conducto auditivo, tenemos cerumen. La cera es necesaria para el buen funcionamiento del oído porque lo protege de bacterias, lo protege de cuerpos extraños. Y entonces poco a poco el exceso de cera que tiene el oído lo va expulsando hacia el exterior, con lo cual solamente necesitaríamos lavarnos la cabeza y lavarnos lo que es la oreja, el pabellón auditivo y secarnos con una toalla. Eso sería suficiente. No hay que meter ni bastoncitos, ni horquillas, ni absolutamente nada para limpiar el oído. El oído se limpia por sí solo, lo expulsa hacia la oreja, hacia el pabellón auditivo y nosotros con la toalla lo limpiaríamos. Pues ya ven ustedes, este gesto, esto de la horquilla, como ven ustedes que yo no se lo había dicho, también está claro que es un elemento que utilizamos mucho porque es verdad que además del cerumen que se produce, a veces tenemos una descamación en el oído que pica. Entonces, ustedes se preocupan de si hay una descamación en la piel de ir al dermatólogo, pero ustedes se preocupan poco si les pica el oído de ir a un especialista en lo que se llama audiología, que es lo que es Patricia Rincón, para que le diga, oiga, póngase usted una cremita o simplemente limpiarle profesionalmente los oídos, porque eso a veces ustedes no oyen y es que tienen ahí, como han estado con el bastoncillo de algodón y como han estado ustedes ahí enredando con el bolígrafo y han estado ustedes enredando con la punta del bolígrafo y con todo, pues al final lo que han hecho ustedes es un tapón. Sí, exactamente, se va ahí acumulando y en vez de conseguir de que la cera vaya al exterior, lo que hace cada vez es más al interior, hasta que se forman tapones de cera. Sí que es verdad que el producir cerumen, cada persona produce una cantidad de cerumen, hay gente que produce poco, hay gente que produce mucha, no es un signo de mala higiene, simplemente que cada oído produce de una manera y en personas que producen demasiado, que producen más, sí que es verdad que lo que hemos dicho antes de limpiarse con una toalla y lo que es, sería insuficiente, entonces de vez en cuando tienen que acudir a su médico de cabecera y ellos le quitan el tapón de cera. Ya les digo, miren, no solamente tenemos que ir cuando tenemos una gripe o cuando hay que pasar una revisión ginecológica o cuando a usted le duele la cabeza, no, también tiene que acordarse de que las orejas no están, como he dicho al principio, solo para sujetar las gafas, pues claro, a lo mejor usted no necesita gafas, está para que en ese momento en donde usted se encuentra con una edad a partir, yo decía 30-40, la protésica nos dice a partir de los 50, usted empieza a no escuchar o a no entender bien esa reunión de amigos en la que usted se encuentra. Cuando hay mucha gente, usted empieza a no percibir cuál es la conversación y se empieza usted a aislar poco a poco porque dice, oye, yo en esta reunión, como hay tanta gente, no entiendo, no escucho. Y usted no es capaz de decirlo, pero lo piensa, lo interioriza y ¿qué hace? Se aísla. Ahora, doña Patricia, yo quería preguntarle, porque hay 3 o 4 tipos de pérdida auditiva, ¿no? Sí. ¿Usted me los contaría o se lo cuento yo? Bueno. Venga, cuéntenoslo usted, a ver. Bueno, pues hay 3 pérdidas auditivas. Una es una pérdida conductiva, que es cuando el problema está en el conducto exterior o en el oído medio. Luego está una pérdida neurosensorial, que es cuando está el problema en el oído interno, y luego una pérdida mixta, que es cuando hay una mezcla de las dos. Solo el 10% de las pérdidas son conductivas. Las pérdidas conductivas sí son operables, sí se pueden tratar, pero representan solo el 10% de la pérdida. Espere, doña Patricia, porque me va usted demasiado deprisa y nuestros telespectadores me dicen que profundicemos un poquito más. Mire, vamos a ver, si usted me aclara. Las pérdidas auditivas conductivas son de tipo leve, ¿no? ¿O son de tipo grave? Bueno, como se pueden operar en la mayoría de ellas, pero puede haber pérdidas medianas, moderadas,
producidas porque haya algún problema a lo mejor en el tímpano, en la cadena de huesecillos, y entonces esas son las que son operables, pero como ya he dicho son solo el 10%. Pero espere, que usted me está llevando a un terreno que no quiero yo. A estas se les puede solucionar con un pequeño audífono. Sí, también se pueden solucionar. Porque, claro, yo todo lo que sea evitar una cirugía, por el bien de los telespectadores, es decir, no sé si a usted le gustan mucho los audífonos un poco, pero un audífono soluciona muchísimos problemas, ¿no? Sí, efectivamente, los audífonos hoy en día es la única manera que hay para solucionar problemas auditivos, excepto aquellos que son operables, que se pueden operar, pero representan solo el 10%, el 90% de las pérdidas para solucionarlas se solucionan a través de un audífono. Hoy en día los audífonos que hay son bastante sofisticados, son muy ergonómicos, con unos diseños muy discretos, son invisibles, nadie se da cuenta que los lleva puesto, pero lo más importante es la calidad tecnológica y el software que hay dentro de los audífonos, porque al igual que la tecnología ha avanzado mucho en todos los niveles, pues al nivel de la audiología ha avanzado bastante. Entonces los audífonos de hoy en día no tienen nada que ver con los que había antes y es la única manera que tenemos para coger sonido del exterior y transmitirlo por la vía nerviosa hasta llegar al cerebro, que es donde oímos. Pues ya ven ustedes, si quieren una opinión experta, profesional, como la que nos está transmitiendo hoy doña Patricia Rincón, pueden ustedes consultarla en Clínica Banús. Yo le pregunté la última vez si se sabía el teléfono, probablemente hoy tampoco se lo sepa, pero vamos a ver si hemos hecho algún ejercicio. Mira, no lo han puesto ahí. De cómo la ayudan, cómo la ayuda a producción, cómo la ayuda. Bueno, pues en Clínica Banús pueden ustedes pedir cita para que doña Patricia les haga un reconocimiento y un estudio. Ahora también les digo, no se dejen guiar de la publicidad, no se dejen manipular por las campañas masivas de televisión, porque puede usted encontrar producto mucho más asequible, producto mucho más perfeccionado, producto mucho más profesional, si usted va a manos de un experto. En ahí el experto es el que le tiene que definir a usted qué tipo de audífono le funciona, qué tipo de audífono le conviene, y para eso, doña Patricia, hay que pedir una cita en Hospital Banús, ¿no? Sí, en Audiología Marbella. Pues sí, la verdad que nosotros tenemos un trato muy personalizado, muy familiar con nuestros pacientes, porque para que una adaptación el éxito esté garantizado, es muy importante saber qué tipo de vida lleva la persona. No es lo mismo una persona que lleva una vida sedentaria, más tranquilo, que una persona más activa, que le gusta entrar, salir, que vaya a reuniones, a comidas. Entonces es muy importante saber las aficiones, los gustos y el ritmo de vida que lleva la persona, para así poder perfeccionarlo y calibrarle el audífono a realmente como a la persona le guste oír, porque dos personas no les gusta oír de la misma manera, la audición es algo muy personalizada, entonces hay que afinar y ajustar ese audífono, esa prótesis que es la que tenemos para conseguir llevar sonido a nuestro cerebro, y lo tenemos que hacer de una manera muy personalizada. Escuchan ustedes, audiologiamarbella.es. Esta es la página que ustedes deberían consultar, porque ahí es donde van a encontrar ustedes todos los consejos prácticos y las respuestas a todas, o si no todas, a algunas o a la mayoría de sus preguntas. audiologiamarbella.es. ¿Qué es audiologiamarbella.es, doña Patricia? Bueno, pues es nuestra empresa y es donde recibimos a nuestros pacientes y nos cuentan los problemas que tienen a la hora de relacionarse tanto con su familia, con su medio, con su trabajo, y le intentamos dar una solución, porque afortunadamente hoy en día los problemas auditivos tienen solución, en el 90 y tanto % de los casos tienen solución, mejoran notablemente su calidad de vida. Y estamos allí para ayudarles, para aconsejarles, para hacerles un estudio y poder saber el grado y el tipo de pérdida que tiene cada persona, valorar también su estilo de vida, como he dicho antes, y poderle aconsejar lo mejor a cada uno de acuerdo a sus posibilidades.
Nos preguntan, ya saben que estamos en directo por las redes sociales, estamos en directos en Facebook, estamos en directo pues en Twitter, estamos en directo pues todos los medios y en todas las redes aquí que nos lleva nuestra productora doña Marta Ortega, que es un genio en estas cosas. Yo le quería preguntar, ¿es verdad lo que nos pregunta algún oyente que está viendo el programa por internet, que el oído se vuelve vago con estos audífonos? Bueno, hay una creencia que hay muchos de nuestros pacientes se creen que porque se vayan a poner un audífono los oídos se vuelven vagos y van a dejar de oír. Entonces intentan como aplazar lo máximo posible el poner el audífono, cosa que es errónea. Luego lo comentaré por qué. Pero no, eso no es verdad, los oídos no se vuelven vagos, al revés, nos ayuda a conservar el entendimiento, que es algo muy importante, porque tenemos que conservar al máximo la capacidad de entender, porque si dejamos prolongar mucho en el tiempo, desde que empiezan esas pérdidas auditivas, luego cuando metemos sonido, metemos audición, la persona dice, sí, yo oigo, pero no entiendo. Entonces eso es nuestra máxima prioridad y tenemos que intentar conservarlo. Pero no es para nada verdad. Cuando se presenta el problema auditivo nunca va a menos, siempre se queda de ahí y va a más, va cada vez agravándose el problema, y cuando le ponemos solución a la pérdida, para nada los oídos se hacen vagos, al revés, se conserva la capacidad de entender y eso va a hacer que tengamos un éxito mayor en la adaptación. Y sobre todo lo que ha dicho usted al principio, ¿no? Ese famoso eslogan que ahora sirve para todo, que se llama calidad de vida. Porque claro, cuando usted empieza a volver a entender y a volver a escuchar a sus amigos en una fiesta o en sociedad o en familia, ustedes se encuentran mucho más integrados y se encuentran muchísimo mejor. Y esta salud auditiva también es importante, ¿no, doña Patricia? Claro, o fundamental. Sí, efectivamente. La audición está muy relacionada con nuestra calidad de vida y con nuestro bienestar, tanto para nuestra salud física como la mental. Al nivel físico es que el sistema cognitivo se deteriora más lentamente una persona que oye bien frente a otra persona que no oye bien. Las personas que no oyen bien tienen pérdidas de memoria, su sistema cognitivo se deteriora, se vuelven más torpes, tienen peor destreza mental. Frente a otra persona que oiga bien, y también enfermedades como el Parkinson, la demencia senil o el Alzheimer evolucionan más rápidamente en personas que no oyen bien frente en otras que oyen bien. Y luego al nivel emocional, psicológico, las personas que no entienden bien, que no oyen bien, como bien has comentado antes, empiezan en reuniones familiares o de amigos a no entender toda la conversación. Hay parte de la conversación que la van perdiendo. Al principio empiezan un poco y luego cada vez va más. Esto hace que las personas se vayan aislando poco a poco, dejen de participar y les vayan introduciendo en un mundo de soledad y aislamiento social. También provocan cambios de humor, irritabilidad, mal genio, provocado por no oír correctamente. Entonces, como bien has comentado antes, no somos conscientes que para tener una buena calidad de vida, un bienestar saludable, el corregir los problemas auditivos cuanto antes, porque es importante el factor tiempo, al igual que con todos los problemas de salud, ¿no? El factor tiempo es importante, entonces cuanto antes se solucione, muchísimo mejor para el bienestar y la salud del paciente. Habla usted del factor tiempo y hay aquí algún telespectador que nos pregunta, señora doña Patricia, ¿podría usted explicarnos por qué es un error esperar? Yo creo que lo acaba de contestar, ¿no? Por el factor tiempo. Sí, porque se va perdiendo la capacidad de entender. Al cerebro no le llega audición, nosotros oímos y a través de la vía auditiva le llega al cerebro. Si no le llega sonido, el cerebro va cada vez atrofiándose más, no va haciendo gimnasia, digamos, entonces luego la capacidad de entender es peor, se va perdiendo. Y luego, aunque lo queramos poner, siempre no vamos a tener
tan buen éxito en personas que lo han hecho rápidamente frente a otras que han dejado pasar mucho el tiempo, ¿no? Eso, por ejemplo, no pasa en países del norte de Europa. Ellos, en cuanto tienen una pérdida auditiva, van y lo solucionan. De hecho, hay una gran población de personas nórdicas. Además, nosotros que vivimos aquí en un sitio donde estamos en contacto con ellos, nos podemos dar cuenta, si vamos a dar un paseo, que mucha población del norte de Europa llevan, por ejemplo, audífonos. Sin embargo, en España, desde que la persona empieza a sospechar que tiene problemas auditivos, que no entiende bien, y se anima a intentarle dar una solución, pasan 10 años. Entonces, nada que ver con, por ejemplo, con otros países, y eso es una cosa que tenemos que ir modificando poco a poco, porque se está perdiendo mucho tiempo y luego el resultado final no es tan exitoso que cuando se hace antes. Mira, nos pregunta otro telespectador, nos dice: un amigo mío se compró esto que anuncia en la televisión para oír a los pájaros, esto que parece una especie de altavoz en el oído. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente, pero el gran problema es que además en muchos de ellos lo anuncian como si fuera un audífono, y eso no son audífonos. Un audífono es un producto sanitario, que no se puede vender nada más que en un establecimiento sanitario, y además te lo tiene que adaptar un profesional. Todos esos instrumentos son amplificadores de sonido. Entonces, en el caso para personas que oyen mal, lo único que pueden hacer es producirle un trauma acústico y agravar su problema. Además de que no lo va a solucionar porque escucha distorsionado. La audición hay que programarla y darle a cada uno lo que necesita, en las frecuencias que necesita y la cantidad que necesita. Para eso es necesario un audiólogo audioprotésico y un audífono. Todos estos productos son solamente amplificadores de sonido que, como he dicho antes, no van a solucionar el problema, van a ir distorsionados, pero lo más grave además es que además se lo van a agravar y lo van a perjudicar más. Pues estamos con doña Patricia Rincón, audióloga protésica de audiologiamarbella.es. Doña Patricia Rincón, audiologiamarbella.es. La verdad es que es muy interesante porque es verdad, dedicamos, como yo le decía antes, le dedicamos poco tiempo a dedicarle a pensar. Es que nadie habla del oído. Ustedes en sus citas, en sus reuniones, con sus amigos, con su familia, le puede decir que le duele la pierna, le puede decir que le duele la espalda, que le duele el codo, que le duele la cabeza. Pero ¿cuántas veces ha oído usted decir a alguien no oigo bien? ¿O cuántas veces ha escuchado usted decir que... Pero en cambio ustedes sí que dicen muy a menudo: ¿qué has dicho? ¿Me lo repites? ¿Qué dices? No te entiendo. ¿Qué has dicho? Este gesto tan común no le prestamos atención, y esto es un síntoma evidente de que algo está pasando, y algo a lo que ustedes tienen que ir, a lo que yo les recomiendo, porque esto es una recomendación médica. Revisen sus oídos, no se asusten, que los tienen un poco, ¿cómo diría yo?, guarretes. No pasa nada, porque el oído no es sucio, y esa cera no es sucia, ¿verdad, doctora? Sí, exactamente, con lo que hemos dicho antes, no es un síntoma de mala higiene. Es simplemente que el cuerpo lo genera. Entonces, usted va a la protésica audióloga, a doña Patricia Rincón. ¿Se sabe el teléfono? Pero ahí Marta nos lo pone. Nos van a poner ahí el teléfono para que vean ustedes, para que vean ustedes cómo está aquí nuestra directora de producción, doña Marta, al quite de cualquier cosita que pueda necesitar doña Patricia. Pero yo iba a decir otra cosa que nos pregunta doña Patricia, porque la verdad es que hay muchísimas preguntas que se nos acumulan. ¿Tarda uno mucho en adaptarse a utilizar un audífono? No, hay un proceso de adaptación que viene a tardar a lo mejor aproximadamente unos 2 meses, porque la persona que no oye bien nunca es, bueno, en un tanto por ciento muy elevado, no es de un día para otro, no es una pérdida súbita, viene una pérdida progresiva que viene de varios años atrás. Entonces esa persona ha dejado de oír poco a poco algunos sonidos. Entonces, a la hora de ponerle un audífono,
poco a poco empieza a recuperar, a volver a oír ciertos sonidos que ya los tenía olvidados. Entonces, para eso se necesita una adaptación, un proceso en el que le ayudamos a la persona y en el que le pautamos cómo lo debe de utilizar y el tiempo de uso, y unas revisiones que son importantes a la hora de venir, porque nos van contando cuáles son los problemas que tiene o cómo están oyendo, porque como he dicho antes, la audición es muy personal y dos personas no oyen igual, ni les gusta oír igual. Entonces, para eso están las revisiones y los seguimientos, para que nos lo vayan contando, y hoy en día, con el software que tienen los audífonos, vamos programando para que la persona oiga cómodamente. ¿Es un signo o un síntoma de que me estoy haciendo mayor? Bueno, las pérdidas auditivas pueden venir provocadas por muchas causas. Una de ellas, obviamente, es porque nos vamos haciendo mayor. A partir de los 50-55 años se van perdiendo las frecuencias agudas, que son las que más nos interfieren en el habla, ¿vale? Porque hay personas que pueden oír perfectamente los ruidos, sin embargo tienen problemas en la discriminación de las palabras, ¿no?, de entender. Pero no es exclusivo, ¿no? Porque los niños también. Sí, exactamente, los niños también. Luego también puede venir provocado porque de pequeño hayamos tenido otitis repetidas, por traumatismo, por haber tomado ciertos medicamentos, en el momento del parto, de que haya habido algún problema, o porque el niño haya tenido bajo peso al nacer. Problemas auditivos pueden venir provocados por mucho. No es un síntoma de mayor, sí que es verdad que hay más población mayor que tiene problemas auditivos. Como bien estabas comentando antes, uno de los problemas porque a la gente le cuesta aceptar que oímos bien y se resignan, que ese es el gran problema que nos encontramos, que las personas están resignadas a que tienen que oír mal y que le repitan las cosas, y eso no es así. Una persona que no oye bien no le hace ser tan independiente ni tan autónoma frente a otra que oye, ¿no? Y además, en un mundo tan competitivo como en el que vivimos, el no oír bien es una desventaja. Entonces, tenemos que luchar muchas veces, que la persona se acostumbra y dice, bueno, pues yo que me lo repitan, y no es así. La persona tiene que ser independiente. Además, como he comentado antes, afecta mucho a su salud mental, a su bienestar, y no se tiene que acostumbrar con que le repitan las cosas, porque además los de alrededor se cansan de tener que repetir, ¿no? Y se va produciendo una barrera en la comunicación, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas con el que tenemos que luchar, porque parece que están estigmatizados, ¿no? Que una persona que no oye bien es sorda, y no. Al igual que una persona que lleve gafas no es ciega, simplemente tiene un problema de audición, y hoy en día, gracias a los medios, a la tecnología y a los avances que hay, existe un aparato que le puede solucionar su problema. Y eso, por desgracia, en los problemas de salud no siempre ocurre. En este caso, los problemas auditivos, en un porcentaje altísimo, se pueden solucionar con estos aparatos, y debemos de aprovecharnos, ¿no?, de esta tecnología. Pues ya ven ustedes, la verdad es que se puede decir más alto pero no más claro. Sus oídos son importantes para usted, son importantes para su calidad de vida, son importantes para su salud mental, son importantes para muchísimas cosas. Y aquí lo que podemos hacer es recomendarles que vayan a ver a doña Patricia Rincón en audiologiamarbella.es. Entren en la página web, el teléfono se lo hemos puesto en pantalla, pidan una cita y ya verán cómo cambia radicalmente su vida. Doña Patricia, muchísimas gracias. Han quedado muchísimas preguntas en el tintero, porque la verdad es que es un tema que aparentemente no interesa, pero que cuando la gente lo escucha, pues dice, anda, pues es que este es mi caso, el caso de mi prima, el caso de mi tía, el caso de mi madre, el caso de mi suegra. Es decir, todos tenemos cerca personas con este tipo de situación, que les recomendamos que vayan a verla ahí a audiologiamarbella.es. Doña Patricia, ¿alguna cosita que quiera decir para despedirse? Hombre, que la gente no se resigne, que si nosotros mismos, alguien de nuestro entorno, sospechan de que una persona tiene problemas de audición, que se anime a solucionarlo, porque los problemas auditivos crean muchas barreras de comunicación entre las personas, y que hoy en día tiene solución. Entonces, animarles, porque en cuanto lo solucionen, la calidad de vida y el bienestar de esa persona va a aumentar notablemente.
Pues ya saben ustedes, a todos ustedes, muchísimas gracias a doña Patricia Rincón, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tanta sabiduría y tanto conocimiento y dar, oiga, un poquito de felicidad a todos los que la necesitan, que son aquellos que no escuchan ni oyen bien. Distingan ustedes entre escuchar y oír, que no es lo mismo. Gracias por estar ahí y ya saben, dentro de poco, más y más para ustedes. Hasta pronto.